Sean bienvenidos nuevamente a la sexta clase. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de la auditoría y los papeles de trabajo. Este material está elaborado específicamente para la Universidad Central, UNICEN, la ciencia que libera al hombre, para la carrera de Ingeniería Financiera. Yo soy el licenciado en auditoría Ricardo Delgadillo Mercado. La ingeniería financiera analiza e interpreta la gestión económica y financiera de una empresa o institución. Comencemos. El proceso de la auditoría y papeles de trabajo. Generalidades de la auditoría financiera. A continuación vamos a hablar sobre el concepto y objetivo del proceso de la auditoría. Una definición acertada podría ser que la auditoría de los estados financieros tiene por objeto determinar si los estados financieros del ente auditado se presentan razonablemente en su situación financiera. Además, que si estos resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo están de acuerdo con los principios generalmente aceptados, cuyo resultado va a emitir el correspondiente dictamen. Hablando del dictamen, vamos a mencionar que es la revisión o el examen de los estados financieros que se realiza a partir de la evaluación de sus transacciones y registros financieros. El objetivo primordial de la auditoría es formarse una opinión sobre los estados de la entidad en un objeto adicional de nuestra auditoría, que es hacer la auditoría de manera costo y efectiva y proporcionar al cliente la asesoría de negocios significativas, donde el auditor no únicamente va a ser una persona que va a ir y va a hacer un trabajo de auditoría donde va a emitir un dictamen, no, sino más al contrario, tiene que realizar la asesoría, en este caso al cliente, para que pueda cumplir sus metas y objetivos trazados. Cabe destacar que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia, pues la gerencia es la que va a proporcionar toda la información financiera para que podamos realizar la auditoría. La responsabilidad de la gerencia también incluye el mantenimiento de registros contables y controles internos, adecuados a la selección y aplicación de políticas contables, el desarrollo de estimaciones contables y la salvaguarda de los activos de la entidad. Todo eso es parte fundamental para la gerencia, puesto que ellos son los principales responsables de las actividades que se desarrollan en la empresa y de la información que nos van a proporcionar, que nosotros vamos a asumir que es una información veraz. Cuando hablamos de la responsabilidad, vamos a mencionar que es nuestra responsabilidad diseñar la auditoría para poder proporcionar una seguridad razonable de que los estados financieros están presentados razonablemente en todos sus aspectos significativos e informar sobre ellos. Vamos a hablar y vamos a dividir la auditoría en distintas fases. La primera fase, vamos a realizar una planeación y diseñar el método de auditoría el cual vamos a llevar adelante. Lo que primero se realiza es una planificación previa en función del entendimiento del negocio, puesto que vamos a enfocarnos en la materialidad en función de los estados financieros. Posteriormente tenemos la consecución de antecedentes, donde vamos a ir elaborando, en este caso, nuestro archivo permanente acompañado del entendimiento del negocio. Luego tenemos la consecución de la información sobre las obligaciones legales del cliente. Ya en esta fase nosotros vamos a ir elaborando y vamos a ir verificando si es que estas obligaciones que tiene el cliente a nivel impositivo, a nivel laboral, han sido llevados adelante de la mejor manera. También vamos a realizar procedimientos analíticos preliminares. De alguna forma nos podemos orientar en auditorías pasadas donde nos enseñan y nos muestran los distintos dictámenes o sugerencias o informes que se han presentado a la gerencia para ver si se han cumplido.
También vamos a determinar la importancia de evaluar el riesgo aceptable de la auditoría y el riesgo inherente. Entonces, esto más que todo lo vamos a enfocar en un tema operativo y de auditoría interna. Cabe destacar que tenemos que entender que la estructura del control interno y evaluar el riesgo de la auditoría, en este caso, para elaborar un plan general de auditoría y un programa de auditoría. Entonces, cuando nos referimos a la primera fase de la auditoría, vamos a planear y diseñar este método en el cual vamos a utilizarlo para realizar la auditoría correspondiente. Como una segunda fase, tenemos realizar las pruebas y controles de pruebas sustantivas y de operaciones. En este caso, vamos a planear reducir el nivel evaluando el riesgo de control. ¿Cómo vamos a evaluar este riesgo de control? Vamos a realizar pruebas de los controles. Vamos a realizar también pruebas sustantivas en las operaciones para que podamos estar satisfechos con la información que nosotros vamos a requerir. Además, vamos a evaluar la probabilidad de los errores de los estados financieros que en algún caso puedan darse. Muy bien. Continuando en la segunda fase, vamos a detallar que se van a realizar procedimientos analíticos y pruebas a detalles en los saldos. En algún caso, si hablamos de lo que son los préstamos y algunos pasivos, se pueden pedir circularizaciones a las entidades financieras o en algún caso los proveedores para ver y tener toda la información adecuada y correspondiente. Bajo este medio o un desconocido, ¿no?, que se puede realizar. También se van a realizar pruebas de partidas importantes, las que sean más significativas. También se van a realizar procedimientos analíticos y financieros y realizar pruebas adicionales a detalle, que de alguna forma van a ser más específicas. Ya continuando con la cuarta fase, vamos a terminar la auditoría y emitir un informe de auditoría. Entonces, en esta fase se emite el informe de auditoría, puesto que ya se han revisado los pasivos contingentes, ya se han evaluado los resultados y se van a revisar los acontecimientos posteriores, además de acumular los hechos finales y emitir el informe final de auditoría para la empresa. Cabe destacar que para la emisión del informe de auditoría, el auditor tiene que tener la evidencia que sea suficiente y competente para que pueda basarse sobre esta y emitir el dictamen. La evidencia del auditor es la convicción razonable de que todos aquellos datos contables expresados en las cuentas anuales han sido y están debidamente soportados en el tiempo y contenido por los hechos económicos y circunstancias que realmente han ocurrido. Entonces el auditor, como un profesional independiente, calificado, tiene que satisfacer su razonabilidad respecto a todos los datos que pudieran haber encontrado y también los hallazgos. Además, que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente, como ya lo habíamos mencionado, a través de la aplicación de los procedimientos de cumplimiento y sustantivos, que en este caso van a permitir obtener conclusiones razonables en las cuales base su opinión sobre la información financiera. Vamos a mencionar también que la información financiera que es la que obtiene el auditor para extraer conclusiones, las cuales le van a servir para sustentar su opinión en la emisión del informe o en la emisión del dictamen. Además, la evidencia obtenida por el auditor debe reunir las siguientes características. Nos vamos a basar directamente en dos características, lo que va a ser la competencia y la suficiencia. Cuando hablamos de competencia, vamos a mencionar que es la medida de la calidad de evidencia de auditoría y su relevancia para una particular afirmación. Y su confiabilidad. La evidencia será más confiable cuando se base en hechos más que en criterios, puesto que esta evidencia de calidad va a representar parte importante para demostrar y sustentar
nuestro dictamen. Cuando hablamos de suficiencia, nos vamos a referir a la cantidad, pues esta es la medida en que la evidencia de la auditoría, el auditor a su criterio personal obtiene una evidencia suficiente al tener en cuenta los factores como posibilidad de información errónea, importancia y costo de evidencia. Muy bien. Entonces decimos que una evidencia se considera competente y suficiente cuando cumpla las siguientes características. Entre estas mencionamos las siguientes. Relevancia. La evidencia es relevante cuando el auditor va a llegar a la conclusión respecto a los objetivos específicos de la auditoría. Otra característica va a ser la autenticidad. La evidencia es auténtica cuando es verdadera en todas sus características. Además, otra característica que tiene que tener la evidencia es su verificabilidad. Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones. Por ejemplo, en algún caso que se esté llevando adelante una auditoría y que algún auditor, por algún motivo, ya sea de salud o algún motivo, no pueda continuar la auditoría, el auditor que venga a reemplazarlo tiene que llegar también a la misma conclusión, en iguales circunstancias. Si diferentes auditores llegan a distintas conclusiones examinando el mismo asunto, entonces no habría el asunto de verificabilidad. Otra característica de la evidencia es la neutralidad, ya que es el requisito de que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. Para obtener la cantidad de evidencia necesaria y de calidad, el auditor normalmente aplica pruebas selectivas o de muestreo estadístico. En este caso podrían usarse los ratios. La información disponible. No examina toda la información. De esta manera puede llegar a conclusiones sobre un saldo de una cuenta, clases de transacciones o de control. Si nos preguntamos por qué el auditor no examina toda la información, pues en algún caso la evidencia, como habíamos mencionado adelante, tiene que ser una evidencia de calidad. Cuando hablamos de suficiencia, también va a referirse a la cantidad, no por el hecho de que vayamos a evaluar todas las transacciones realizadas en el ejercicio, tienen que de alguna forma formar parte de nuestro sustento en la evidencia. No, nosotros tenemos que hablar de calidad de evidencia, que sea suficiente para que podamos emitir un dictamen y que nos sirva para avalar este informe o dictamen. Además, la obtención de la evidencia suficiente y competente en la auditoría es afectada por algunos factores, como cuáles: la evaluación de la naturaleza y el nivel del riesgo inherente. En algún caso, cuando podría haber algún tema político, una convulsión social o algún tema, un desastre natural que puede considerarse un riesgo inherente. Otra evaluación de este riesgo puede ser del giro del negocio, que en algún caso pueda verse afectado tal vez por la distribución de mercadería o en algún caso por la compra de materia prima. También está la situación económica y financiera de la entidad, puesto que en algún caso puede faltar la liquidez, que va a afectar de gran forma en la producción de la entidad. Cuando mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. Otro factor importante para la evaluación del riesgo es el control, así como los sistemas de contabilidad y de control interno. Tengamos en cuenta que actualmente las empresas utilizan sistemas de contabilidad, sistemas contables, los cuales van a facilitar para la elaboración de los estados financieros, pero eso también implica un riesgo de control en estos sistemas de contabilidad, puesto que de alguna manera pueden cometer errores, por ejemplo, de taipeo en algunos montos, entonces se tiene que verificar constantemente esto. Además,
vamos a hablar de lo que va a ser la materialidad de la partida o transacciones que se examinan. Cuando hablamos de esta materialidad, tiene que ser de alguna forma significativa para que podamos hacer una revisión y satisfacer nuestros criterios. Otro factor es la experiencia obtenida por auditorías previas, las cuales van a ser de gran ayuda para la auditoría que estemos llevando adelante. Otro factor va a ser la fuente y la confiabilidad de la información disponible. Como habíamos mencionado, es responsabilidad netamente de la gerencia, pero cuando se hacen las circularizaciones, ya sea a proveedores o al sistema financiero, tiene que de alguna forma sustentar la confiabilidad que vamos a tener de esta información. La evidencia de la auditoría, vamos a hablar del tema de las fuentes. ¿Cuándo va a ser de mayor confiabilidad y cuándo va a ser de menor confiabilidad? Cuando hablamos de mayor confiabilidad, va a ser obtenida a partir de personas o hechos independientes de la organización. Va a ser menos confiable cuando va a ser obtenida en algún caso dentro de la empresa, puesto que la empresa en algún caso puede haber el riesgo de que ellos hayan llevado adelante una doble contabilidad o que tal vez en algún sector hayan realizado o hayan movido algunas cifras para que estén a su favor. Es por eso que la información va a ser más confiable de personas independientes a la organización, puesto que no van a tener ninguna relación ni ningún vínculo de pertenencia que pueda de alguna manera dañar la objetividad de las mismas. Otro ejemplo de mayor confiabilidad va a ser la información que está producida por un sistema de control efectivo, ¿no? Entonces, eso más o menos se refiere a los controles que se realizan habitualmente en la empresa. Va a ser de menor confiabilidad si está producida por un sistema de control débil. Entonces es donde también vamos a evaluar. Va a ser de mayor confiabilidad por los conocimientos directos y en este caso por la observación en función del profesional que se realiza la auditoría. Va a ser de menor confiabilidad por conocimiento indirecto, en este caso la confianza, por el trabajo de terceras personas. Por ejemplo, pueden ser los auditores internos, que ellos de alguna forma, teniendo el entendimiento del negocio y formando parte de la empresa, pueden de alguna forma tener tal vez algún motivo o alguna situación donde puedan ellos tratar de cambiar algunas cifras. Entonces tenemos que dudar de toda esa información que nos presentan hasta que nosotros podamos satisfacernos de la misma. Vamos a hablar de mayor confiabilidad cuando esta información y esta evidencia va a ser documentada, puesto que eso nos va a servir para que podamos utilizarla como evidencia. Cuando hablamos de una evidencia oral, va a tener de alguna forma también menos confiabilidad. Ahora, la evidencia que nos presenta y que nos proporciona la gerencia superior va a ser más confiable que las personas que nos den la información de algún caso de personas de bajo nivel. Tengamos en cuenta que el auditor debe obtener evidencia suficiente y competente mediante la aplicación de pruebas y procedimientos sustantivos y o métodos técnicas para fundamentar su opinión y las conclusiones sobre los estados financieros y otras actividades de auditoría. Afirmaciones de la auditoría. Las afirmaciones de la auditoría involucran reclamos implícita o explícitamente establecidos por la administración de una firma en relación con la precisión de los elementos de los estados financieros y las revelaciones incluidas en ellos. Todas las verificaciones deben ser precisas, registradas dentro de las cuentas, adecuadas y con su valoración adecuada. Además, las afirmaciones deben verificar que la entidad posee sus derechos sobre activos
En este caso son los papeles que van a estar a nombre de la empresa. Y está obligada sobre los hechos, en este caso, pasivos de la empresa, que podrían ser en algún caso, por ejemplo, los préstamos que puedan tener, que verificando deberían de estar a nombre también de la empresa. Toda la información incluida en los estados financieros debe presentarse de manera adecuada y comprensible, puesto que eso va a servir para que no solamente la auditoría externa pueda ver esta información, más al contrario que le pueda servir también para los socios o para el público en general. Los auditores deben probar que los estados financieros utilizados son las afirmaciones de la administración. Entre estas tenemos la integridad, que va referida a si todas las operaciones y las cuentas que se deben ser presentadas en los estados financieros están incluidas a través de esta. Por ejemplo, se afirma que todas las compras de bienes y servicios están registradas e incluidas en los estados financieros, o que los documentos por pagar expuestos incluyen la obligación de la entidad. Ese es un ejemplo que podemos ver en función de la entidad. Otro ejemplo, en este caso vamos a referirnos a lo que va a ser la existencia u ocurrencia, dirigida a si los activos y pasivos de la entidad existen a una fecha dada y si las operaciones registradas han ocurrido durante el periodo dado. Es decir, que la gerencia va a afirmar que el inventario de mercaderías en el balance general está disponible para la venta, puesto que si necesitáramos hacer una visita a los almacenes, entonces la mercadería tendría que estar ahí, ¿no? Así como que las ventas están en el estado de resultados y representan el intercambio de bienes con los clientes. A eso nos referimos cuando hablamos de existencia u ocurrencia. Otro factor también va a ser los derechos y las obligaciones, referidas a si los activos son los derechos de la entidad y los pasivos las obligaciones de la misma. Siempre tomando en cuenta la fecha determinada. Por ejemplo, la gerencia afirma que las cantidades capitalizadas por arrendamientos en el balance general representan el costo de los derechos de la entidad por propiedades arrendadas y que los correspondientes pasivos por arrendamiento presentan una obligación de la misma. También otra afirmación es la valuación o distribución, dirigidas a si los componentes de los estados financieros fueron incluidos en los estados financieros en cantidades correctas. Es así que se va a afirmar que la propiedad está registrada a su costo histórico y que el mismo está distribuido en los periodos contables correctos, así como que las cuentas por cobrar a clientes muestran su valor neto de realización. Otra afirmación de auditoría es la presentación y revelación relacionada a los componentes de los estados financieros. Están correctamente clasificados, descritos y revelados. Así, por ejemplo, se va a afirmar que el pasivo a largo plazo no vencerá dentro de un año, sino que como las partidas extraordinarias en el estado de resultados están correctamente descritas y clasificadas. Las afirmaciones de este tipo de transacciones de saldos contables e información a revelar que le proporcionen una base para el diseño y la realización de los procedimientos de auditoría posteriores. Clases de evidencia. Cuando hablamos de clases de evidencia, vamos a referirnos a 4. Existen 4 tipos. Una evidencia física, donde va a estar la muestra de materiales, mapas, fotos, que de alguna forma nosotros podemos llevar adelante
una evaluación y una observación o un conteo cuando hablamos de evidencia física. Hay otro tipo de evidencia que es la evidencia documental. Cuando hablamos de esta evidencia documental se va a referir, por ejemplo, a los cheques, facturas, contratos, vales, algún descargo que se pueda tener, puesto que esto sirve como documento para tener esta evidencia. Otro tipo de evidencia va a ser la testimonial, que va a estar obtenida de personas que trabajan en el negocio o que tienen relación de alguna forma con el mismo. Otro tipo de evidencia es la analítica, la cual nos va a permitir que se puedan realizar datos comparativos, cálculos, en algún caso confirmaciones, verificaciones, etc. Esa es la evidencia analítica. Especialmente esta evidencia va a estar relacionada con la utilización de medios aritméticos, los cuales nos sirven de ayuda para sustentar nuestra evidencia. Características de la evidencia. Vamos a decir que la información o documentación obtenida por el contador público autorizado o auditor para constituirse en evidencia debe poseer las siguientes características mínimas de calidad. En este caso uno es la competencia, que es competente. Esta característica está relacionada principalmente con el carácter cualitativo. Por tanto, la evidencia sea competente, esta debe ser válida y relevante. Además, que la validez de la evidencia está relacionada con las circunstancias de su obtención, por lo que el auditor debe evaluar si existen razones para dudar de la información obtenida. Las siguientes afirmaciones sobre validez de evidencia representan un marco de referencia para las auditorías. La evidencia obtenida directamente a través de la aplicación de procedimientos de auditoría es más conveniente que aquella obtenida indirectamente. También vamos a decir que la evidencia del control interno de la entidad va a proporcionar mayor seguridad en cuanto a la confianza de la información, puesto que fue obtenido bajo condiciones poco satisfactorias. La evidencia obtenida de fuentes independientes proporciona mayor seguridad que aquella obtenida en la misma entidad, ya habíamos mencionado eso anteriormente, puesto que realizando, por ejemplo, una circularización a una institución financiera, ya mostrando los montos, entonces ellos nos podrían directamente también circularizar con los mismos montos, ¿no? Entonces esto nos va a servir para como una evidencia que en este caso ha sido por una fuente independiente. No solo se aplica con el sistema financiero, también podríamos aplicarlo con nuestros proveedores o con los determinados clientes para ver si se está llevando adelante adecuadamente las compras o las ventas o la adquisición de determinados productos o materia prima. Además que la evidencia se considera relevante cuando es pertinente y razonable. Vale decir que la información y documentación que respaldan las opiniones y conclusiones del contador público auditor tienen una relación lógica y concreta con respecto a estas. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo componen los elementos de prueba, en este caso la evidencia, de la realización del trabajo de auditoría y de las decisiones tomadas y además constituyen la base para la preparación del informe de auditoría. De igual manera sirven para medir la evaluación del desempeño del equipo de trabajo. Entre las características de calidad que tienen estos papeles de trabajo, tienen que ser claros porque no necesitan aclaraciones adicionales, que cualquiera puede entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y el alcance del trabajo, las conclusiones alcanzadas por la persona que lo preparó. También tienen que ser concisos, ya que en este caso los papeles de trabajo deben incluir comentarios breves y puntuales.
Tienen que ser completos y exactos, ya que los hechos son comprobados y juicios y también las conclusiones que muestran la naturaleza y el alcance de la auditoría. Otra característica es que tienen que estar ordenados. Estos papeles de trabajo deben ser ordenados y archivados bajo un sistema de ordenamiento que más adelante vamos a ver, llamado la referenciación. Características de los papeles de trabajo. La referenciación es un sistema de codificación utilizado para organizar y archivar los papeles de trabajo. La correferenciación es el cruce de las referencias, que lo vamos a ver más adelante con los ejemplos. Las marcas de auditoría son señales o tildes que utiliza el auditor para identificar brevemente el trabajo realizado sobre los importes, partidas, saldos y datos sujetos a revisión. Asimismo, va a permitir localizar y conocer el lugar exacto donde se encuentra la célula. En este caso, el papel de trabajo. La información mínima que debe requerir el papel de trabajo es el encabezamiento, donde va a ser el nombre de la entidad, periodo auditado y el tipo de auditoría que se va a realizar. Muy bien. También otra parte importante son las referencias que van a estar en los papeles de trabajo, que estas referencias tienen que tener y deberán indicar las hojas de trabajo relacionadas, como este ejemplo, por ejemplo, de acuerdo a un sistema de referencias cruzadas, que es la correferenciación. Muy bien. También tiene que tener las fechas de identificación de quién preparó el trabajo, el papel de trabajo, donde nos muestran por esta parte. Posteriormente, también tiene que tener un análisis realizado, el alcance, el método de muestreo y alguna fuente de información obtenida. Los papeles de trabajo tienen distintos tipos. Está el legajo permanente, donde va a ingresar todo lo que es parte del entendimiento del negocio, donde va a estar, por ejemplo, los manuales, organigramas, van a estar el NIT, la acta de constitución. Entonces, en este legajo permanente se hace el entendimiento del negocio y son informaciones o evidencias las cuales no van a ser modificadas, puesto que esta información ha sido elaborada al nacimiento, podría decirse, o la inscripción de la empresa. El legajo de planificación nos va a servir para que de alguna forma nosotros podamos orientarnos con el memorándum de planificación de la auditoría. Legajo corriente, donde va a estar toda la evidencia y nuestros hallazgos, los cuales nos van a servir para que podamos dar una opinión respecto a los estados financieros si han sido elaborados de forma adecuada. Y el legajo resumen, donde va a mostrar todas las actividades que hemos realizado durante la auditoría para que pueda entender el socio de auditoría o la gerencia a la que nos ha, en algún caso, tomado nuestros servicios. Muy bien. Vamos a ver la ejemplificación de la referencia de los papeles de trabajo. En este caso podemos ver que disponibilidades está con el símbolo de A, está referenciado con A, que va a estar en este caso enfocado a lo que son los activos, donde contamos con caja 1.000 bolivianos, banco 5.000 bolivianos y el total son los 6.000 bolivianos. Lo que se va a hacer cuando vamos a referenciar los papeles es abrir, desglosar. En este caso caja, vamos a desglosar en el siguiente papel de trabajo que va a ser la A1. Entonces disponibles es A, caja va a ser A1. Ahora, esta caja está conformada por la moneda nacional, donde van a estar unos 600 bolivianos, y la moneda extranjera, donde son 400 bolivianos. En este caso, si es moneda extranjera, nosotros tenemos una moneda de cuenta en la cual tenemos que trabajar. Entonces, por eso que de esta forma se hace la conversión, por más de que sea la moneda extranjera. Y nos da un total de 1.000 bolivianos. Posteriormente,
Vamos a ir abriendo lo que va a ser caja moneda nacional con un arqueo. Este papel de trabajo va a tener la denominación A1/1, donde se ha realizado el arqueo y se determinó que se tienen 550 billetes y 50 monedas, total 600. Entonces podemos ver que acá también se mantienen los 600. Y hay otro arqueo de caja de moneda extranjera, el A1/2, donde ha habido 57 billetes que obviamente los hemos transformado a bolivianos, donde están los 400. Monedas no ha habido, no existen. Entonces tenemos en este caso ya referenciado todo lo que va a ser la parte del activo. En este caso caja. Ahora, por ejemplo, en el caso de bancos, de igual forma, caja sería A1, bancos sería A2, en este caso para el papel de trabajo. Tenemos Banco Moneda Nacional, de igual forma va a tener 3.000 bolivianos, y Banco Moneda Extranjera 5.000 va a ser el total. Cuando verificamos en A de disponibilidades, también verificamos que están los 5.000, entonces tenemos A2. Obviamente Banco Moneda Nacional lo vamos a abrir, aperturar otro papel de trabajo donde va a estar en este caso una confirmación bancaria. Esta evidencia es muy relevante para que el auditor lo tome en cuenta, puesto que es de una persona ajena a la institución. Y nos indica que en el Banco Nacional de Bolivia hay unos 3.000 bolivianos que figura como moneda nacional. En el segundo caso del Banco de Moneda Extranjera, en el A2 no ha sido utilizada la confirmación bancaria. Entonces en este caso directamente se acomodan los 2.000 bolivianos. Entonces tenemos A2/1 del Banco Nacional, donde están los 3.000, y A2/3. En este caso va a ser la confirmación, donde está los 2.000 bolivianos. Muy bien, entonces de esta forma es como se hace la referenciación. Ahora nos vamos a enfocar en la correferenciación. Tengamos en cuenta que en el primer ejemplo, en disponibilidades, solo habíamos referenciado con la letra A, que pertenecía al rubro de activo en las cuentas de caja y bancos. Posteriormente habíamos aperturado el siguiente papel de trabajo, donde está A1, donde está caja moneda nacional y extranjera. Cuando hablamos de correferenciación, en este caso, se refiere a que vamos a cruzar la información dentro de un papel de trabajo para que tenga relación directa o igual con otras cifras que van a estar configuradas en el papel de trabajo. El objetivo de la correferenciación va a permitir relacionar cifras y datos entre sí, hacer un seguimiento de análisis cerrado. Por ejemplo, tenemos caja moneda nacional, va a estar referenciada con el A1, entonces en este caso está con el /1, que son los 600. Antes vamos a ver la sumatoria de la moneda extranjera, donde va a sumar los 1.000. Vemos en la parte de abajo que aquí está. Entonces eso quiere decir que esos 1.000 bolivianos han sido expresados en un papel de trabajo A. Aquí está. En cambio caja va a estar con el A1 y lo vamos a poner acá, que también nos va a decir los 1.000 bolivianos están en A1, entonces están de vuelta. Van de ida y van de vuelta los montos. Posteriormente, para ver caja moneda nacional, tenemos A1/1, donde está el arqueo que se ha realizado. ¿Ya? Y de igual forma, moneda extranjera A1/2, tenemos el arqueo de caja moneda extranjera. Entonces, esto nos va a decir que están en el A1/1 y a moneda extranjera A1/2, donde podemos ver. Vamos en el arqueo de caja moneda nacional, donde la sumatoria de los billetes y monedas nos va a dar un total de 600. Y aquí está lo importante, donde vamos a correferenciar, donde A1 va a estar en caja A1 y ahí están los 600 bolivianos. De igual forma, en el arqueo de moneda extranjera podemos verificar que tenemos el A1, que van a ser los 400, y vamos a los 400 moneda extranjera y están los 400. Total son los 1.000 que están referenciados en disponibles. Muy bien. En este caso podemos verificar que también se ha aumentado 2 de 100 bolivianos y 4 de
de 50. Ese es el total de los 200. Entonces he hecho el cambio directamente y tenemos los 200. Perfecto. De igual forma en banco se va a hacer la correferenciación. Como podemos apreciar, banco está en el A2, que son los 5000. Vamos a la 2. A2 nos va a mostrar los 5000. Esos 5000 están en A. Entonces volvemos y verificamos que están en A, puesto que ahí está banco y ahí están los 5000. Luego, aperturando nuevamente esto, vamos a ir abriendo en 2 hojas de trabajo, donde nos va a mostrar la confirmación bancaria en la hoja de trabajo del A2/1. Podemos verificar que es una confirmación bancaria, donde están los 3000 bolivianos del A2, donde va a estar el banco. Muy bien. Verificamos en moneda extranjera, que eran los 2000. Y ahí está, podemos ver, esto está en el A2/3 y verificamos en la referenciación A2/3, donde va a estar en este caso los montos de los 2000 bolivianos en la confirmación bancaria. Es de esta forma que se va a llevar adelante la correferenciación. Entonces van de ida y vienen también de vuelta. Continuamos. A continuación tenemos las marcas de auditoría. Las marcas de auditoría son en este caso señales o tildes utilizadas para indicar brevemente el trabajo realizado sobre los soportes o partidas, en este caso que sean saldos o sujetos de revisión. Es importante señalar que estas marcas no tienen significado por sí mismas, puesto que por ende siempre se utilizan, deben ser explicadas. Por ejemplo, aquí hay un signo de bien, entonces eso nos va a decir que está cotejado con mayores y registros auxiliares. Por ejemplo, aquí tenemos un bien con una rayita. Eso va a significar que está verificado y revisado con la documentación sustentatoria. Por ejemplo, acá tenemos una estrellita, que va a significar que el importe verificado en el sistema contable. Ahora tenemos aquí otro que es con una especie de T, que va a significar sumado. Aquí tenemos como 2 T's, que va a estar realizada la operación aritmética satisfacción, una rayita y 2. Este es el signo de bien verificado de extracto bancario. C podría ser el importe circularizado y C con circulito la circulación recibida con conformidad. Entonces estas son las marcas de auditoría. Tienen un objetivo. Las marcas se utilizan para explicar de forma sucinta la aplicación de un determinado procedimiento de auditoría inherente al trabajo mismo y a las tareas de supervisión o revisión del trabajo de auditoría. Las ventajas de estas marcas de auditoría son que se pueden escribir rápidamente, ya lo cual implica un ahorro de tiempo. También se puede eliminar la necesidad de declaraciones extensas, porque directamente podemos utilizar, como en este caso, trabajo realizado, y se está aclarando entonces en la parte de abajo, y esa aclaración sirve para este monto y para este otro monto. ¿Ya? También se va a evitar repetir explicaciones similares o detalladas en diferentes papeles de trabajo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, son varios ejemplos. Además van a facilitar la rápida y eficiente supervisión de los papeles de trabajo. De alguna forma lo que se quiere es que nos ayuden estas marcas y signos de auditoría. Aquí tenemos un ejemplo donde hemos utilizado, en el caso de caja A1.1000, donde está tiqueado, y ese tiqueado significa que está verificado con mayor. Entonces esto ha salido del mayor este monto. Banco de igual forma también ha sido verificado con el mayor. Ahora sumamos 1000 más 5000 nos da 6000. Esos 6000 vamos a marcar con una T, que quiere decir que ha sido sumado. O en algún caso podría ser que ha sido sumado o un importe verificado, y esto se podría cambiar, pero para nuestro caso significa la T un sumado, ¿no? Entonces podemos ver que también tiene en la hoja de trabajo A1 un trabajo realizado, donde tenemos este símbolo que es como una A, que está verificado con el libro de caja, y una T que nuevamente está sumado. Entonces así vamos a ir agregando nuestras marcas y símbolos de auditoría. En el caso de
1/1, también tenemos un signo que es como el I americano, que va a dar la explicación en el A1. Entonces en el A1 está la explicación. El arqueo de moneda extranjera es lo mismo, que se va a verificar en el A1. Entonces de alguna forma las explicaciones que se hacen están en la parte de abajo, donde dice trabajo realizado. Mediante las marcas o tildes, el auditor puede demostrar la aplicación de los procedimientos de auditoría. Entonces, esto nos va a servir de gran ayuda para que podamos llevar adelante la auditoría y recabar de forma adecuada la evidencia y obviamente clasificarla para que se pueda entender. Normativa aplicada. Las normas que se están manejando actualmente son distintas para las auditorías. Vamos a empezar, por ejemplo, con las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, referida a la presentación de los estados financieros, inventarios, también hay la propiedad de planta y equipo. Posteriormente tenemos las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, donde nos van a indicar respecto, por ejemplo, lo más importante es la adopción por primera vez a las normas internacionales de información financiera, la NIF 4, que son contratos de seguro, la 7, instrumentos financieros de información a revelar, la 9, instrumentos financieros, la 10, lo que va a ser referido a los estados financieros consolidados. Muy bien. También tenemos la NIF 15, donde están los ingresos procedientes de contratos de clientes. Tenemos las NC, que son normas de contabilidad, donde están los principios de contabilidad generalmente aceptados, estados financieros a moneda constante, la evaluación de inventario permanente, la consolidación de los estados financieros. También hay la información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera, cuando coexisten en un tipo de cambio, cambios contables en su exposición y políticas contables en su exposición y revelación. También contamos con las PSGAs, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y esto nos habla en función del trabajo que vamos a realizar. Por ejemplo, nos habla del principio de equidad, principio de ente, principio de bienes económicos, principios de moneda de cuenta. También tenemos el principio de empresa en marcha, principio de evaluación al costo, ejercicio, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad, significativo o importancia relativa, principio de exposición. Y por último tenemos las normas de auditoría, donde están las normas básicas, la auditoría de los estados financieros, las normas relativas a la emisión de los informes, la planificación del trabajo de auditoría, la norma relativa a la emisión de los estados financieros y la documentación del auditor. De esta forma terminamos la clase del día de hoy. Agradezco a todos su atención. No olviden que cualquier consulta, yo estoy abierto para una respuesta. También tenemos el grupo de WhatsApp, el cual lo podemos utilizar. Y no duden de que nosotros los docentes estamos para apoyarnos. Muy bien. Hasta una próxima. Muchas gracias.